Ok. Miren, la semana pasada nos ubicamos en lo que fue la primera parte del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Todo lo que fue el ministerio en Galilea. Ahora vamos a empezar la segunda parte, que es la que lo conduce a Jerusalén. Para Jesús es un momento de crisis y también de opciones radicales, por decirlo así. Veamos un poco de esa segunda parte, la primera sesión, que nos lleva hasta el 10:52, hasta el comienzo del capítulo 11. Ahora, ¿por qué Jesús toma esa decisión? Estaba ya claro referente a su misión y a su proyecto. Había también clarificado a sus discípulos y al pueblo, pero ahora tenía que ser consecuente con ese proyecto, yendo al centro mismo de la propia nación. Si se quedaba en Galilea, corría el peligro de que su proyecto se desvirtuara o se confundiera. Podía todo quizás echarse atrás y fracasar. No le quedaba más alternativa que avanzar y llegar hasta las últimas consecuencias o retroceder. No hay otra salida. Entonces, si es que quería ser fiel a ese proyecto y revelarlo en toda su magnitud y profundidad. Ahora, Jesús no sabe lo que le espera en Jerusalén, pero tiene una conciencia humana muy clara y está consciente, es precisamente por ser humano, que no puede predecir lo que va a suceder. Pero sí está consciente que a Juan Bautista lo asesinan por menos de lo que él ha hecho en cuanto a buscar enfrentamiento con las autoridades. Entonces se da cuenta que probablemente eso le causa un enfrentamiento tremendo y puede que hasta mortal con las autoridades. Él sabe que su proyecto es opuesto al sistema de denominación vigente en Jerusalén. Entonces, y puede suponer que si no logra convertir a las autoridades y no logra el apoyo de esas autoridades a su proyecto, lo más seguro es que va probablemente a fracasar, o por lo menos va a terminar con la muerte de él. Entonces, estando convencido de esa misión, está consciente que es un enfrentamiento mortal. O muere el sistema de dominación o muere él. No hay para dónde coger, como dijéramos nosotros. Por eso la decisión de ir a Jerusalén es una decisión terrible para él. A lo mejor quisiera evitarlo. Como todo mortal tiene miedo a la muerte. Por eso decimos que es un momento de crisis y de sufrimiento. Pero él quiere que sus discípulos sean capaces de entender esto. Y pareciera que no terminan de entenderlo. Una de las cosas más significativas de Marcos es que es la paciencia histórica de Jesús con sus discípulos, porque él parece explicarle, llevarlos por el camino, explicarle las parábolas en privado, y ellos parecieran que no entienden. En este camino a Jerusalén y en esta primera parte, incluso van a ser testigos los tres, Pedro, Juan y Santiago, de la transfiguración, donde van a tener, como quien dice, un poco de ese toque divino, de esa presencia de Dios en Jesús. Y sin embargo, vemos que a lo largo de esta primera sesión, ellos como que no terminan de entender. Empezando con la sesión, dice estas palabras. Jesús comenzó a enseñar a sus discípulos y a decirles que él mismo tenía que sufrir mucho y ser rechazado por los notables, por los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que iba a ser condenado a muerte, pero que resucitaría. Entonces, según la visión marcana, Jesús les habla con muchísima, pero muchísima claridad. Pero fíjense que en este camino hacia Jerusalén, Jesús da 3 anuncios de la pasión. En el primer anuncio le dice, recuerden que si ustedes me siguen, ustedes van a ser, también van a pasar quizás por la misma experiencia que yo. Pedro, como buen líder, toma la palabra y le dice, no, Señor, yo no voy a permitir que eso te pase. ¿Y qué le contesta Jesús? Le dice, quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino de los hombres.
¿Por qué es importante estos 3 avisos de la pasión? Porque demuestran que los discípulos no terminan de entender. Fíjense que no hace, digamos, 3 versículos atrás, se da la profesión de fe de Pedro, en donde él le dice, tú eres el Cristo, el Mesías. Incluso les dice, no digan nada todavía, no hablen sobre esto. Pero entonces, ¿cómo es posible, verdad? Que si él reconoce en Jesús al Cristo, sea capaz de no entender lo que Jesús les está explicando precisamente vía a Jerusalén. Entonces, Jesús les habla con claridad y les dice, las condiciones para seguirme no son precisamente fáciles, porque quien quiera salvar su vida a lo mejor la pierde. Y quien la pierde a lo mejor la está ganando. Y Jesús camino a Jerusalén va a repetir esto 3 veces, adquiriendo, si se quiere, como un tremendo dramatismo, porque Jesús no deja de cavilar, de pensar en lo que puede suceder, y no por ello deja de mantener su decisión de ir a Jerusalén. Fíjense, nuevamente Jesús dice, voy a ir a Jerusalén, probablemente voy a ser asesinado. Si ustedes están conmigo, lo más seguro es que también les ocurra algo semejante. ¿Y qué pasa? Vienen los discípulos y empiezan a conversar entre sí, y Jesús les dice, ¿de qué hablan? Bueno, señores, que nosotros queremos saber cuál es el premio que nos vas a dar si te seguimos. Siguen sin entender. Viene el tercer aviso de la pasión. Entonces, en este caso, son los hermanos Juan y Santiago que le dicen, Señor, dinos quién va a estar de nosotros a tu derecha y a tu izquierda. Que de paso eso fue motivo para que los otros discípulos se molestaran, pues, porque ellos habían tenido esa iniciativa. Entonces, es como que sí, ellos están acompañando a Jesús, pero no terminan de entender. Y de hecho, se dan algunas curaciones en el camino, como la del endemoniado o epiléptico, pero quiero detenerme un poco de la curación del ciego de Betsaida. Esa curación se da en el capítulo 8, precisamente en ese camino a Jerusalén, y le presentan a Jesús un ciego y le suplican que lo toque. Pero entonces puso saliva en sus ojos, le pone las manos y le pregunta, ¿ves algo? Y el tipo dice, bueno, veo a los hombres, pero como árboles. Veo que están como andando. Después vuelve a poner las manos en los ojos y comenzó a ver perfectamente. Es como que sí, esa hubiera sido una curación por cuotas. Les hago la salvedad porque posteriormente vamos a ver otra curación que está en consonancia con esta primera, a lo largo de esta primera sesión. Entonces, Jesús les exige que ellos tienen que seguir una serie de condiciones si quieren estar con él. ¿Qué es lo que él exige a sus discípulos, hablándoles con claridad? Niéguense a sí mismos, tomen su cruz y síganme. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde a sí mismo? Estas exigencias son sumamente duras porque debemos recordar que la mentalidad de los discípulos de Jesús es la de sus contemporáneos. Ellos esperan un Mesías que vuelva a la gloria al pueblo de Israel, que vuelva a ser esa época de bonanza cuando David y Salomón. Pero Jesús no es ese reino el que quiere traer precisamente. Entonces llega incluso a priorizar la fidelidad a su proyecto sobre su propia integridad física. Si tu mano te hace tropezar, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que con 2 manos vayas a la perdición. Si tu ojo te hace caer, córtatela. Exigencias tan duras y radicales que de alguna manera están dirigidas contra aquellos que hacen de su prestigio y de su integridad el máximo valor. Entonces, seguidamente va a haber un enfrentamiento, bueno, no diría que es un enfrentamiento precisamente, es un diálogo con un joven que Jesús fue especialmente radical con los ricos y las riquezas. Exigió dejarlo todo para seguirlo a él. Y es muy impresionante el relato de un joven que quiere ser su discípulo
que está dispuesto a ir con Jesús, donde Jesús le pida, que cumple todos los mandamientos, y Jesús le dice, ¿cómo no? Vente conmigo, pero tienes que dejar todo lo que tienes para seguirme. Entonces, el joven se va muy triste. Entonces, para Jesús no basta ser bueno, para Jesús no basta cumplir un mandamiento. Él pide un desprendimiento, o sea, que nada ocupe el lugar de Dios, que no hagamos ídolo ni del poder, ni del dinero, ni de nada que no sea Dios. Entonces, incluso es todavía más radical, porque dice, ninguno que haya dejado todo por mí quedará sin recompensa. Entonces, él no critica tanto a los ricos, sino como al uso que se da de las riquezas, porque se puede convertir en un obstáculo, así como también el manejo abusivo del poder y la prepotencia, que eso es bastante común en la época de Jesús, y podríamos decir que incluso hasta en la época nuestra, porque también eso es, de alguna manera u otra, es una realidad. Fíjense que llega incluso a decir, no sé si alguien tiene en sus manos el Evangelio, para que leyéramos, por favor, el capítulo 10, versículos del 42 al 45. Que nos demuestra que lo que Jesús está exigiendo, ya se lo ha exigido él a sí mismo. Jesús dijo, Jesús los llamó y les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos como jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y sus grandes las oprimen con su poder? Pero no ha de ser así entre vosotros, pues el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea esclavo de todos. Que tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Fíjense que esto no es tan fácil de entender para ellos, y lo vamos a entender con la próxima perícopa que sigue, la del ciego de Jericó. Si quieres seguir leyendo, por favor. Perdón, profesora, ¿conmigo? Bueno, contigo, porque ya tienes la Biblia en las manos, Juan José. ¿Qué leo, por favor? ¿Cuál leo? Disculpe. Lo del ciego de Jericó, lo que sigue a continuación de lo que acabas de leer. Ok, entonces. El versículo 46. Llegaron a Jericó, y un día que Jesús salía de allí acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, coincidió que el hijo de Timeo,